Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Esquina Profesional, donde los invitados comparten su trayectoria como profesionales, ofreciendo consejos de cómo entrar en su campo, contando lo bueno, lo malo y lo que no se ve. El éxito profesional se mide en una mirada personal de tus propios logros. Por lo mismo, queremos ayudarte a encontrar tu camino con las fascinantes historias que compartiremos. El invitado de hoy es Gonzalo Leiva Rojas, más conocido como Matrón Leiva Rojas. Actualmente es subgerente de atención integral al usuario en el Hospital Clínico Doctora Loaiza Díaz, en la comuna de La Florida. Gonzalo tiene varios años de experiencia en el ámbito de la obstetricia, incluso siendo un miembro fundador del Observatorio de Violencia Obstétrica, nombrado como Fundación OVO. Sin darle más vueltas y para que él mismo nos cuente, Gonzalo, un gusto tenerte aquí, muchas gracias. Hola Fiona, gracias a ustedes por la invitación a conversar sobre esto. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu labor, a lo que te dedicas actualmente. Bueno, mi nombre es Gonzalo Leiva, como bien dijiste, soy matrón de profesión hace ya casi 15 años. Actualmente soy subgerente de atención integral al usuario del Hospital de la Florida hace cerca de un año y medio. Estuve en unos inicios trabajando en el sistema público de salud como matrón clínico. En ese periodo me estuve formando, hice algunos diplomados, hice el magíster de administración en salud. Estuve como académico de la Universidad de Santiago durante un periodo de 6 años, y creo que eso fue bien relevante. O sea, el tránsito como académico, jornada completa en una universidad del Estado, sin duda que marcó mi camino profesional, porque como académico uno profesionalmente debe abarcar muchos flancos, no solo mantenerte constantemente en capacitación y formación, dado que tienes la responsabilidad de formar a nuevas generaciones de profesionales, sino también buscar problematizar nuevas cosas, generar conocimiento nuevo, difundir el conocimiento existente y el nuevo conocimiento que se va generando. Y en ese espacio me di cuenta de que había algo que en mi área disciplinar no funcionaba del todo bien. Identifiqué algunos vicios, como llamo, del nacimiento en Chile, exceso de cesáreas, la violencia obstétrica. Justamente es en ese espacio, siendo académico de la Universidad de Santiago, donde surge la idea de fundar OVO Chile, el Observatorio de Violencia Obstétrica. Y estando en ese espacio como académico, surge el proyecto de venirme al Hospital Doctora Loaiza Díaz Insunza en la Florida, a cargo del proyecto de implementación de las salas de parto integral. Y si bien el mundo académico es un espacio que en general yo te diría es de harto confort, es decir, una zona de harto confort, uno, en general, quienes llegan a una universidad del Estado con un cargo jornada completa, es poco frecuente que evalúen moverse de ahí, ¿ya? Y lo recalco porque en su momento, cuando yo le notifiqué a mi equipo que me iba, fue como, pero estáis locos, ¿cómo vas a dejar tu plaza de académico en una universidad del Estado para irte? Sobre todo porque me iba a algo que era un proyecto, que no sabíamos si nos iba a ir bien o mal, y por tanto perdía toda esta seguridad que nos entrega un contrato del Estado, ¿verdad? Yo llegué en primera instancia al hospital como una consultoría externa, y eso además implicaba que no tenía seguridad social de parte del Estado, no tenía garantizadas ciertas vacaciones, nada de eso. Pero creo que esa locura la hice sin pensar mucho, y yo creo que bueno que no lo pensé mucho, porque en ese sentido, en todos esos aspectos que me decían mis compañeras, era una locura, pero el motivo por el que lo hice era porque básicamente iba a tener un espacio que yo consideraba, y no quiero que se mal comprenda, pero iba a poder todo esto que problematizé en la universidad y que difundía respecto de la forma adecuada de nacer, de lo que los hospitales tenían que hacer. Bueno, me estaban ofreciendo un espacio para llevarlo a la práctica. Me estaban ofreciendo el laboratorio para llevar a práctica este experimento que yo venía problematizando hace tanto rato. Las condiciones no eran las mejores, pero en ese momento no me importaba tanto como quizás ahora, 15 años después, me importaría.
¿ya? No sé si haría la locura de dejar la estabilidad laboral que tengo por algo así, quizás sí. No me lo he planteado en este momento de la vida, pero en ese momento no lo pensé mucho. Y ahí llegué a este hospital donde llevo trabajando desde el año 2016, estuve a cargo de implementar las salas de parto integral del parto, un proyecto que tiene una mirada integral del proceso de parto y que busca la atención de la mujer, su familia y sus hijos e hijas con enfoque de derechos. Y bueno, desde mayo del 2021 estoy a cargo de la Subgerencia de Atención Integral. Había considerado en su momento que el ciclo había terminado, se abrió esta plaza, este cargo, postulé y aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias por tu labor, creo que es algo bastante importante, que no se habla mucho, se debería hablar bastante más, pero yendo más al principio, por decirlo así, eh, ¿cómo llegaste a decir yo quiero ser matrona? Como para las personas que están empezando. ¿Siempre te interesó este sector? Eh, sí me interesaba la salud. Creo que yo estuve en un colegio científico humanista y acá en los colegios científico humanistas en primero medio ya nos van guiando hacia un camino, ¿ya? O tomas el electivo matemático, o tomas el electivo humanista, o tomas el electivo científico, y yo tomé el electivo de biología, y eso ya obviamente iba marcando que la carrera que iba a estudiar iba a tener un componente de ciencias básicas importante. Sabía que quería salud, y creo que la definición de la carrera como tal debe haber llegado a un cuarto medio, así el último año de colegio. Creo sí que no es menor la decisión que tomamos en cuarto medio cuando entramos en la universidad. Tenemos 17, 18 años, conocemos muy poco el mundo laboral, nada, o sea, quizás algunos más que otros, según la cercanía. Yo no tenía ninguna matrona o matrona en mi familia, como para conocer de cerca, que me pasa que tengo hartas colegas que su mamá o su abuela eran matronas, y que me imagino que, claro, estaban súper empapados de lo que hace una matrona y un matrón. Yo no tenía ese acercamiento. Me gustaban hartas áreas igual desde antes, y bueno, entré principalmente al área de la matronería porque me interesaba harto esto de estar en contacto con las personas con quienes trabajé. Entonces ahí también se empieza a reducir un poco el área de trabajo. Ya sabía que no quería estar en un laboratorio, en algún momento pensé tecnología médica. Por otro lado, era bien consciente de que me iba bien en el colegio, pero tampoco tenía el promedio 6.8, 6.9 que hay que tener para entrar a estudiar medicina en una universidad pública. No tenía opción en ese momento de costear una carrera de medicina en una universidad privada que es carísima. Entonces era como bien realista respecto de que iba a ser muy difícil entrar a medicina, así que empecé a buscar entre las otras carreras de la salud no médica. Revisé la malla curricular de obstetricia y me gustó harto. Sí, así básicamente tomé la decisión. O sea, no fue un momento en que empezaste algo más, sino que siempre fue hacia ser matrona. Siempre fue hacia la salud, siempre fue hacia la salud, y en cuarto medio dije voy a ser matrón. No dije después de ser matrón estudio otra carrera, pero después de ser, o sea, ya con el título en la mano, y yo creo que esto pasa en muchísimas profesiones, no creo que pase solamente en la obstetricia, o sea, tengo la certeza de que pasa en otras profesiones, que ya con tu título en mano tú puedes desarrollarte como este ser humanista, ¿verdad? Que se definía en la antigüedad, que tenía interés por distintas áreas del conocimiento humano, del quehacer humano. Mi formación de posgrado no es una profundización de conocimientos en mi área. Mi formación de posgrado es irme a otra área, que es la administración en salud, que vi muy someramente en el pregrado. Y así conozco colegas que, claro, algunos deciden profundizar en su área, y otros, como yo, nos vamos a diversificar y adquirir herramientas que nos permitan también ampliarnos a otra área. Y claro, ahora si miro para atrás, creo que fue una muy buena decisión, porque yo el magíster lo hice casi inmediatamente después de salir de la universidad. No lo hice recientemente, pero los resultados yo los estoy viendo en los últimos 6, 8 años, que me he dedicado a la gestión propiamente tal. Yo terminé el magíster y me fui a la universidad. Es verdad, uno hace gestión, pero mi magíster era de administración en organizaciones de salud.
y me fui a hacer gestión en organizaciones de salud casi 8 o 9 años después de haber terminado el magíster. Entonces, los resultados los coseché más tarde que temprano. Bueno, creo que nunca es tarde, podría aún no haber cosechado y aún no estar haciendo gestión en salud, pero hoy día creo que estoy haciendo lo que en algún momento pensé que iba a hacer y lo que quería hacer, como me proyectaba, tratando de hacer que las cosas pasen de una forma distinta en las instituciones de salud. Me alegro mucho. No todos tienen la suerte de encontrar su camino de esa forma y es súper valorable. Bueno, esta pregunta quizás es algo controversial, pero la profesión de matrón se cree que es algo dominado por mujeres. ¿Esto es real o no es así? Eh, o sea, hay una proporción mayoritariamente femenina, eso no es discutible, eso está lleno de verificables. Yo lo viví, éramos en mi carrera 60 compañeros y éramos 6, 8 hombres, así que proporcionalmente somos una minoría, así que no es algo que vaya a rebatir, no podría rebatirlo porque las cifras son lo que son. Eh, en general, claro, soy un hombre que trabaja en áreas de cuidado y en general las labores de cuidado, salud, educación, están fuertemente feminizadas y eso tiene que ver, creo yo, con ciertos estereotipos que están muy prevalentes hoy día en nuestra sociedad y que desde pequeños nos llevan a que nos orientemos a ciertas cosas. Yo he comentado en otros espacios que creo muy necesario que hombres nos dediquemos al área del cuidado. Eh, no, no creo que los cuidados sean algo propiamente femenino o propiamente masculino. Yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad de cuidar. Creo que cuidar nos hace bien, creo que cuidar nos humaniza. Y por tanto no creo que tengamos una incapacidad de estudiar carreras con un alto componente femenino, así como las mujeres no tienen una incapacidad de estudiar carreras fuertemente masculinizadas, como algunas ingenierías, ¿verdad? Yo estudié en la Universidad de Santiago, que es una universidad con un área de ingeniería muy fuerte, y ahí yo veía ingeniería mecánica con una proporción completamente inversa a la de mi carrera. Ahí eran 60 hombres y 6 mujeres, o sea, era completamente al revés. Y nadie podría afirmar que no pueda haber una ingeniera mecánica mujer, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, es real lo que tú mencionas. A mí no me parece que haya sido, que me haya hecho el estudio más difícil o que ahora ejercer la profesión también me lo haya hecho más difícil el hecho de haber estudiado una carrera como feminizada. Incluso te diría, creo que al contrario, a mí me resulta simpático, que justamente llame la atención, porque yo llevo 20 años considerando el periodo de universidad como asociado a mi profesión, entonces no me llama la atención, pero incluso es más, hubo un momento en que desde Educación 2020, que es una fundación que no tengo claro si existe o no, me invitaron a participar de una campaña justamente para tratar de romper con estos estereotipos, de que hay carreras para hombres y carreras para mujeres. Me acuerdo que había un hombre que había estudiado educación parvularia, me invitaron a mí, invitaron a una ingeniera en algo que era mujer, a dar cuenta de que en su profesión también podían haber mujeres. Entonces, soy consciente de los estereotipos, pero no tuvo un impacto negativo en mi profesión en absoluto. Qué bueno. O sea, se podría creer a veces que porque la gente tiene este estereotipo, quizás les acompleja que sean atendidos por un hombre, pero es el contrario, ¿no? Sí, yo no tengo el recuerdo de que alguien me haya dicho, o una mujer me haya dicho que no quiere ser atendida porque soy hombre. No me pasó ni cuando era estudiante. Quizás lo que pasaba cuando era estudiante que a algunas mujeres más jóvenes les daba un poco de vergüenza ver a alguien tan joven, pero nunca nadie expresó el hecho de que no quería ser vista o atendida por mí. Así que por eso te comento, no he sufrido en estos 15 años nunca discriminación por ser un hombre en una carrera por un alto porcentaje de mujeres, nunca. Perfecto.
Bueno, yo conozco un poco sobre la hermosa función de la Fundación OVO, pero me gustaría que vayas contándonos más sobre cuál es la labor. Sí, bueno, como te comenté en la primera pregunta, la Fundación OVO surge de la problematización que en algún momento hicimos junto con una antropóloga, de crear y generar un espacio que pueda problematizar algo que nosotros sentíamos en Chile no estaba problematizado, ¿ya? Yo te comentaba que una de mis líneas de estudio en la universidad era justamente los vicios del nacimiento en Chile. Yo postulé un proyecto en la universidad, me lo adjudiqué, y con los fondos de adjudicación se nos ocurrió la idea de, inspirado un poco en otros observatorios, o sea, los observatorios existen en Chile, en otros países, de distintas temáticas relacionadas con derechos humanos. Existe el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Muy poquito tiempo antes de que nosotros fundáramos OVO, acá en Chile estaba el Observatorio del Acoso contra el Acoso Callejero, y nosotros dijimos, mira, consciente y con la convicción de que había un fenómeno poco problematizado, generemos un espacio donde podamos libremente problematizarlo, y lo conformamos con algunos objetivos súper claros. Primero, visibilizar la temática, y eso implicó en su momento pagar una página web con una gran biblioteca sobre el tema, de forma de que quienes dijeran qué es la violencia obstétrica, que ya hoy día no ocurre eso, o sea, quizás sí, ya quizás estoy súper sesgado en mi comentario porque me rodeo de gente que sabe del tema, y me muevo en un mundo que habla del tema. Pero al menos hay un avance evidente. O sea, no diría que no existe gente que no conoce el tema, porque probablemente hay muchas personas que no tienen idea de lo que es la violencia obstétrica, pero cuando nosotros comenzamos por ahí por el 2012-2013 a problematizarlo, no era tema. ¿Ya? No leías en textos, en documentos de Chile sobre violencia obstétrica. Y ahí empezamos a generar discusión pública en torno al tema, y nos conformamos a fin de no solo difundir información sobre el tema, nos interesaba poder aportar en hacer un diagnóstico de la situación en Chile. Nosotros nos conformamos formalmente en 2014, digo formalmente, no legalmente, legalmente fue posterior, nos conformamos como fundación, pero cuando nos conformamos en 2014 oficialmente, definimos el, 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 el anhelo al menos de poder hacer una gran encuesta nacional para poder hacer un diagnóstico. Porque era la clásica pregunta, ya, pero existe la violencia obstétrica, pero ¿cuántas mujeres la sufren? Y eso recién lo logramos 4 o 5 años después de nuestra existencia. La primera encuesta sobre el nacimiento en Chile, que fue muy exitosa digo en términos de convocatoria, porque los resultados fueron bien tristes, pero fue muy exitosa en términos de desarrollo metodológico, de lograr una gran convocatoria, de difusión pública en distintos medios en el periodo en el que se desarrolló. Así que esa meta, ese objetivo fue logrado. Y el último objetivo también que nos interesaba lograr cuando nos conformamos era poder acompañar a mujeres víctimas, al menos orientarlas en qué hacer, ¿ya? En poder responder la pregunta también, que es una pregunta que muchas mujeres se hacen hoy. ¿Fui víctima de violencia obstétrica durante el nacimiento de mi hijo o hija? Eh, y en aquellos casos que habían, en aquellos casos en que mujeres nos solicitaban ayuda, también poder ofrecer un acompañamiento psicológico, porque el equipo fue creciendo. Teníamos abogadas, teníamos psicólogas, matrones y matronas que podíamos hacer peritaje o análisis de los casos y fichas clínicas. Así que, claro, miro para atrás a propósito de tu pregunta de por qué, para qué, cuál era el objetivo. Y bueno, creo que esos objetivos que nos planteamos los fuimos cumpliendo con el paso del tiempo. Y en los últimos años también nos hemos dedicado a capacitar equipos, ¿ya? A abrir espacios de formación, con cursos, con diplomados para profesionales, para estudiantes de obstetricia, eh, para profesionales no solo matronas y matrones, sino para psicólogas, porque entendemos que el abordaje de la violencia obstétrica es multidisciplinario también. Claro. Bueno, hablando de buscar una equidad en el trabajo, sobre todo de traer vida, de tener hijos. Tú igual eres partícipe en redes sociales sobre publicaciones con varias información de cómo llevar la maternidad y la paternidad también. ¿Podrías hablarnos un poco sobre eso?
Sí, en este mismo periodo que he comentado harto antes, que es el periodo de la universidad, me hice bien amigo, y por eso que menciono mi paso por la universidad como un periodo en la universidad como docente, como académico. Obviamente en el periodo que estudié fue tremendamente relevante, pero digo, de mis lugares de trabajo, fue un periodo bien de armarme una base de conocimiento bien integral, o sea, de lo que podíamos hacer como matrones. Porque como te decía, la labor académica es súper completa. Y en ese periodo, Twitter estaba así muy, muy reciente, Facebook existía ya hace un rato, Instagram no existía, pero empecé a ocupar harto Twitter y Facebook para hablar de estos temas y me di cuenta que eran súper buenos espacios las redes sociales para difundir conocimiento. Yo creo que durante mucho tiempo, ahora no, porque ahora está, pero llenísimo de profesionales de las distintas áreas de la salud en redes sociales, pero en ese entonces no. Y de hecho de muchos lugares el encontré, oye, tú eres el matrón de redes sociales. Hoy día hay 500 matrones en redes sociales, 1500 matronas en redes sociales, pero hubo un momento en que éramos súper poquitos. Y claro, una vez que tú tienes un espacio en una red social y ese espacio es seguido por muchas personas, yo creo que lo ideal es ser consciente de la responsabilidad que eso implica, ¿ya? Y en ese sentido surge como una responsabilidad, ¿verdad? De decir, ya, pues, ¿cómo uso este espacio? Y a esa pregunta también subyace la respuesta de definir como una línea de contenidos que tú quieras ir compartiendo o no. Y en ese sentido también he tenido momentos. O sea, probablemente hoy, particularmente, es el momento del uso de redes sociales que menos hablo de violencia obstétrica, porque estoy principalmente enfocado a la gestión hospitalaria con una mirada integral, generalista, no solo de maternidad. Pero hubo un periodo de que todo lo que yo hablaba y respiraba era violencia obstétrica. Hubo un periodo que todo lo que hablaba y respiraba y generaba en contenido era cesáreas, parto respetado. Y, y también saliéndome un poco de esta cosa tan específica como hablar de violencia obstétrica o de nacimiento o de cesárea, de parto, etcétera, me parece que me fui dando cuenta que hay ciertos conceptos que son más generales y que se hacen cargo tanto de eso como de aquellas cosas que yo no estaba mirando, la misma gestión hospitalaria. Y ahí hay conceptos y que son de hecho como que hoy día si alguien entra a revisar mi Instagram, va a ver inmediatamente en mi biografía una pequeña descripción de quién soy y de qué hablo. Y ahí tengo descrito que hablo de salud, tengo descrito que hablo de cuidados, tengo descrito que hablo de paternidad y tengo descrito que hablo de derechos humanos. Y que todo eso lo hablo a título personal. Y eso me permite, obviamente, compartir conocimiento y difundir conocimiento de otros, compartir conocimiento que genero, porque investigo también, y además compartir reflexiones y en esa lógica de uso de redes sociales, claro, hubo un momento que empecé a hablar harto de maternidad y en algún momento hablando de maternidad por ser hombre, te hablo, sí, casi una década atrás, me invitaron a participar como asesor con tareas muy acotadas en algunas investigaciones que se estaban haciendo en Chile respecto a paternidad, antes de que fuera papá. Entonces, mi primer acercamiento a la paternidad no fue siendo padre, sino que fue investigando sobre paternidad, acompañando investigadores que son muy reconocidos acá en Chile respecto a paternidad. Mi tema era el nacimiento humano, mi tema de investigación no era la paternidad, pero de a poco me fui acercando y bueno, luego ya cuando me tocó convertirme en papá, la historia cambia. Ahí no solo tengo como herramienta el estudio o la técnica, ¿verdad? Sino empiezo a entretejer la experiencia de paternar y sigue ocurriendo este mismo fenómeno de darme cuenta que hay muchas cosas no visibles que ocurren a vista y paciencia de todos. Y el paternar me parece que es una de ellas. ¿Ya? Creo que estamos en una era en que se viven muchos cambios de paradigma y creo que uno de los cambios de paradigma que estamos viendo es justamente la lógica del cuidado. Estamos en un cambio de paradigma de las lógicas de corresponsabilidad que habitan un hogar donde hay una madre y un padre que históricamente concentraban la responsabilidad de lo interno y lo privado en la mujer y todo lo externo y social en el hombre, y por tanto el cuidado de las crías a cargo de la mujer recaía casi en la totalidad.
y obviamente que en una pareja donde ambos son profesionales no tiene ningún sentido que eso ocurra, a pesar de que es evidente que por motivos biológicos durante un periodo muy largo, traer hijos a este mundo tiene un impacto más grande en la mujer. La mujer sí o sí se retira del mundo laboral durante un periodo cercano a un año. En cambio, los hombres seguimos trabajando, ¿verdad? Seguimos participando del mundo externo, del mundo social de una forma mucho más activa. No tenemos que poner en pausa nuestras vidas como si lo hacen las mujeres. Entonces, comprender eso y darse cuenta que eso no estaba tan discutido me fue moviendo hacia poder ponerlo sobre la mesa, y porque finalmente creía y había ya adquirido la convicción de que en la medida que los hombres nos involucramos en los cuidados de nuestras crías, se van reduciendo las brechas de género y las inequidades de género también. Y mi trabajo finalmente desde el inicio apunta a eso. Muy bien. Una pregunta para que nuestro público también entienda. ¿Tu trabajo como matrón, en qué etapa del embarazo empieza? El trabajo del matrón comienza incluso cuando no hay embarazo, ¿ya? Algo que no ocurre muy frecuentemente, pero lo que todas las parejas debieran hacer, lo que todas las mujeres, porque hay mujeres hoy día sin pareja que también deciden llevar una gestación sola, ¿ya? Así que por eso también hago el punto ahí. Lo que todos deberíamos hacer, ojalá, en un país que efectivamente yo considero que es analfabeto sexual, o sea, hay mucho desconocimiento de los distintos etapas de la vida sexual nuestra. En la gestación, parto, posparto, lactancia, crianza, son etapas de nuestro ciclo sexual. Entonces, frente a tanto desconocimiento, hay algo que siempre debiera ocurrir, que es cuando enfrentamos una nueva etapa, acercarnos a alguien que sepa de esta etapa. Existe algo que se llama control preconcepcional, así como las mujeres van a la matrona en el CESFAM, en el consultorio, o en el mundo público, o en el mundo privado van a visitar a la matrona o al ginecólogo para poder hacer una planificación de su fertilidad, ¿verdad? Y decir, no, mira, yo estoy estudiando ahora, no quiero embarazarme, pero tengo actividad sexual, así que quiero tomar o iniciar algún método de anticoncepción. Hay un momento en que las mujeres dicen, oye, voy a suspender el método de anticoncepción que llevo usando mucho tiempo porque quiero gestar. En ese momento existe un espacio que se llama control preconcepcional, donde la mujer se reúne con el ginecólogo, la matrona o matrón para poder planificar. A ver, si voy a gestar, ¿qué debiera hacer antes? Bueno, y ahí la matrona, el matrón dicen, mira, no sé, si ponte tú, estamos frente a una mujer que está con exceso de peso, con malnutrición por exceso, probablemente vamos a entregar orientación en esa línea. Si hay una mujer que no hace actividad física y tiene una vida súper sedentaria, probablemente vamos a entregar orientación en esa línea. Probablemente vamos a recomendar el inicio de algunos fármacos incluso que se recomiendan antes de gestar, ¿verdad? Para reducir ciertos riesgos, como el famoso ácido fólico para evitar malformaciones, y que es ideal que se inicie antes de gestar, no cuando ya me enteré 5 o 6 semanas después. Entonces, parte antes, parte muy antes, todo el tiempo anterior que la mujer quiera. Siempre va a ser beneficioso que una mujer se acerque a una matrona o un matrón, no solo pensando en tener hijos. O sea, ojalá que todas las mujeres vean a una matrona o un matrón una vez al año, ¿verdad? Para hacer consejería de su vida sexual, para tomar exámenes relacionados con los riesgos que implica, ¿verdad? Llevar una vida sexual activa. Las infecciones de transmisión sexual en nuestro país han aumentado dramáticamente en los últimos años, la sífilis, el VIH, y esto no es de extrañar en un país donde en la educación escolar y luego en la educación de pregrado, si no estudiaste una carrera de la salud, la educación sexual es cercana a cero, ¿ya? Entonces, si no tuviste educación sexual, si la generación de nuestros papás tampoco tuvo educación sexual, ¿de dónde aprendemos respecto a sexualidad? Y probablemente aprendemos de lo que buscamos en Google, y ahí la información es muy diversa. Probablemente muchos aprendieron o tomaron patrones relacionados de qué es normal y no es normal en la sexualidad viendo porno. Entonces, por eso afirmo que somos bien analfabetos sexuales, porque nos damos cuenta que no sabemos de nada. Cuando yo me declaraba, yo entré a estudiar obstetricia, estuve en un colegio de puros hombres, un colegio de curas,
y yo era un analfabeto sexual. Si a mí me preguntaba, hay cosas que creo que todo ser humano debiera saber a los 17, 18 años cuando sale del colegio, yo no las sabía. Y creo que hoy día le sigue pasando a muchas personas. Y lo que le pasa hoy día a muchas personas cuando deciden tener hijos es que no saben todo lo que se viene. Y así seguimos sumando. Cuando a cierta edad llega el climaterio, la menopausia o la andropausia en el caso de los hombres, tampoco sabemos. Y en fin, creo que hay que prepararse para vivir la experiencia humana. Y se puede vivir sin prepararse, ojo. Por supuesto que se puede ir viviendo espontáneamente y absolutamente desinformado, pero creo que se disfruta más la experiencia humana en la medida que la vivimos leyendo sobre qué es lo que se viene, qué es lo que toca ahora, cuál es esta etapa que comienzo y qué necesito saber. Sí, es muy importante eso. Yo creo que incluso yo que salí hace poco del colegio, aún así no tuve una educación sexual correspondiente. A mí, yo salí de un colegio católico, pero era mixto y nos separaban para hablarnos de los temas sexuales. Entonces, también todo lo que sé fue por cuenta propia, por experiencia, o el típico hablar con las amigas, que creo que nos pueda llevar a cometer bastantes errores e incluso a terminar eh, con alguna enfermedad que es súper grave. Así que creo que es un punto súper importante lo que tocaste sobre la educación sexual en Chile y que deberíamos tener en cuenta. Sí, es muy Sí, importante. sí, mira, no quiero sonar soberbio porque en el fondo, cuando yo digo que somos analfabetos sexuales, es porque de verdad que no necesito que me lo afirmen para decir que la mayoría de las personas adultas no tuvieron educación sexual, que la mayoría de las personas adultas por sus propios medios han ido aprendiendo por aquí, por allá, a porrazos han ido aprendiendo también, en el fondo adquirí una infección de transmisión sexual y recién ahí me acerqué a un profesional o leí sobre X tema. En el fondo, a priori, yo te diría que la mayoría de los chilenos saben poco y nada de sexualidad. Y si alguien me dice lo contrario, es porque probablemente o tuvo unos papás muy involucrados o que eran profesionales del tema, o porque estudiaron algo ellos relacionados con el tema. Pero a priori, por eso yo me atrevo a afirmar con toda tranquilidad, y si no, demuéstrenme lo contrario, que la mayoría de los adultos somos analfabetos sexuales en este país. Sí, es verdad. O sea, al menos últimamente y sobre todo yo creo que con el tema de redes sociales, como tú también contabas, ahora se ve mucho más profesional que habla sobre estos temas de la sexualidad. Eh, Al menos yo he visto en redes sociales bastantes profesionales y no solo en el ámbito como, por ejemplo, de la obstetricia, sino que de la psicología también. Así que, claro, ojalá que vayamos en un mejor camino, pero 100% hay que enfocarnos también en la educación eh, de los colegios. O sea, tampoco podemos aprender todo de una red social porque también caemos en el peligro de que sea una persona que en verdad no dice ser quién es y finalmente nos malinforma. Bueno, para ir ya cerrando un poquito, ¿qué crees que fue o que es un pro y un contra de tu carrera? Eh, Creo que un pro de mi carrera es una malla curricular muy diversa. Yo esto muchas veces suena locura, ¿eh? Pero es verificable. En esos tiempos que yo estudié, y no pasaba solo en LUSACH, que fue la universidad donde yo estudié, sino que teníamos muchas asignaturas muy diversas, ¿ya? Yo durante primer año de universidad tuve 15 asignaturas distintas, 7 en un semestre, 8 en otro semestre, y en el segundo año de universidad lo mismo, es decir, en los 2 primeros años de universidad yo tuve 30 asignaturas, eh, de ciencias básicas, matemática, física, o sea, te estoy hablando de cosas muy duras, química, biología, bioquímica, pero por otro lado tenía antropología, socioantropología, psicología, las clásicas carreras perdón, las clásicas asignaturas de la profesión. Entonces creo que un pro
administración también, un pedazo, salud pública. Creo que el pro es que es eso, que es una carrera con una malla muy diversa y que te permite acercarte durante el pregrado eh, a los más diversos conocimientos existentes, ¿ya? O sea, es verdad que uno dice, ya, si cuando en el colegio se queja de asignaturas que no le gustan, uno dice, ya, si cuando entras a la universidad vas a tener solo asignaturas que te gusten. Yo le diría a quienes van a entrar a la universidad que en muchas carreras eso es falso. Si los 2 primeros años de universidad son de mucha formación general y ya recién los últimos 3 años están full enfocados en lo que luego vaya a ser el resto de tu vida, o lo que la profesión espera que vaya a ser el resto de tu vida. Pero en los 2 primeros años probablemente vas a tener un montón de asignaturas que no te van a mover ni una motivación y que quizás tú vayas a decir que lata. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con la madurez del momento igual, porque a mí me pasó que siempre he pensado que a las carreras de la profesión eh, les que hubo carreras, o sea, que tuve asignaturas que en ese momento no valoré tanto, ¿ya? Y que me arrepiento, ¿ya? Entonces creo que ahí la madurez también del mundo laboral, de la vida, te va diciendo, debiste haber aprovechado mucho más tal o cual asignatura. Me pasa con las ciencias sociales, por ejemplo, que hoy día ocupo muchísimo. Eh, y no, de repente faltaba, me quedaba jugando ping-pong afuera, o era el espacio en el que entre tanta otra asignatura, ¿verdad? Tomaba un descanso. Así que creo que ese es el pro. El contra, creo que ser profesional ser estudiante de la salud es muy rudo. No por esto de que son muchas asignaturas o porque sea muy difícil. Yo creo que cualquiera que se sienta a estudiar cualquiera de las carreras de la salud la va a sacar. No es física cuántica, no estamos aprendiendo nada de otro mundo. Pero lo que creo que es muy difícil es habitar el espacio hospitalario cuando eres estudiante. ¿Ya? Yo creo que eso es muy rudo. Los espacios hospitalarios cada vez menos, cada vez son menos hostiles para los estudiantes. De hecho, hemos visto en los últimos años campañas de muchas universidades en paro por el maltrato que hay a los estudiantes de las distintas carreras de la salud. Hemos visto campañas de colegios gremiales, como el colegio médico también, para reducir el maltrato a estudiantes, o el maltrato o el acoso, en fin. Creo que eso es súper rudo. ¿Ya? Yo cuando formaba estudiantes siempre les decía que yo creía que ser profesional de la salud era muy difícil y que tenía un alto costo emocional. O sea, eh, muchos estudiantes del área de la salud debutan con cuadros psicopatológicos, ¿ya? Y ansiedad, trastorno ansioso, depresivo. Creo que eso es muy rudo. Yo, al menos durante la universidad, zafé de eso. No debuté con un cuadro de ese tipo, pero vi a muchos compañeros muy mal, vi a muchos compañeros y compañeras muy maltratados en los hospitales, eh, y eso obviamente no es algo que uno espera ocurra en ningún lugar. Nunca nadie debiera esperar ser maltratado en ningún espacio, ni de formación, ni laboral, ni de ningún tipo. Así que creo que ese es el contra, pero hay una frase que igual me parece que es como consuelo de tonto, ya lo reconozco, que lo que no te mata te hace fuerte. Sí. Bueno, dentro de tu propia definición de éxito, porque no necesariamente tiene que ser algo de lo establecido como por la sociedad, ¿sientes que lograste tu propio éxito o que estás en camino a tu objetivo? Sí, sí, de todas maneras. Creo que, creo que mi definición de éxito, que no la tengo así pensada ni elaborada, pero creo que hay algunos componentes que a mí me parecen que deben estar incluidos. Creo que éxito implica poder hacer lo que a uno le gusta hacer. Ya creo que tiene que ver con poder dormir tranquilo en las noches. Y cuando digo dormir tranquilo, no hablo solamente de lo práctico de efectivamente dormir bien las horas que a uno le corresponden, sin estar despertando cada 2 horas, sino dormir con la conciencia tranquila, dormir en paz. Creo que mi definición de éxito tiene que ver con encontrarle un propósito a lo que tú haces. En mi definición de éxito también hay un componente de poder hacer este mundo que habitas un poco mejor de lo que
lo encontraste antes de que tú lo habites o antes de que puedas poner tu profesión y tus conocimientos y tus saberes en práctica. Yo creo que si creo que si no le aporto algo al mundo, no voy a considerar no consideraría que alguien fue exitoso. Entonces, en esta definición de éxito, no está esta cosa de tener un Ferrari, de tener. Obviamente sí, si logro todo lo anterior y además puedo tener una casa adecuada, puedo costearme momentos de ocio, puedo salir de vacaciones tranquilo, en fin, como obvio que eso está incluido también, ¿ya? Pero lo de los bienes materiales no es un componente, está lejos de ser para mí un componente único del éxito, y siento que como sociedad muchas veces el éxito se concentra exclusivamente en lo material que obtenemos. Lo material sin duda que difícilmente me levantaría contento a trabajar si no tengo dónde dormir en la noche, ya si no tengo con qué llenar la olla, si estoy lleno de deuda. Entonces, evidente que no podría nadie decir no me importa, pero está lejos de ser lo primordial como para decir sí, soy exitoso. Y sabéis que hay otro elemento que he aprendido también y que personalmente como que me llena harto, es poder tener el respeto de gente a la que yo respeto o que admiro. Cuando gente que respeto y admiro me señala, oye, yo te admiro, o oye, yo te respeto, oye, qué bacán. Para mí esos son momentos de, wow, qué heavy, o cuando alguien te reconoce. No ando por la vida haciendo las cosas para obtener reconocimiento, ojo. Pero así como en la infancia el reconocimiento es esencial, yo no creo que sea tan esencial en la adultez, pero creo que es un súper buen estímulo. Entonces creo que cuando te dicen eso, tú también como que te vas convenciendo de que estás haciendo las cosas bien, de que vais por buen camino. Y eso lo agradezco y me honra mucho. Cuando alguien muy pro me dice, te felicito, oye, eres bacán, estás haciendo esto bien, oye, qué buena idea, oye, eso a mí también me da cuenta que uno está haciendo las cosas bien. Sí, es bastante importante eso. Bueno, en esta parte final del podcast nos gusta pedirle a los invitados que nos digan un consejo profesional y un consejo para la vida. No sé si tienes algo, igual nos contaste en verdad un poco, pero alguno más. Eh, un consejo profesional es atreverse. Yo te diría que es un consejo en cualquier ámbito, atreverse. Y cuando digo atreverse, no solo atreverse a crear, atreverse a salir de la zona de confort, sino que también atreverse a moverme de un lugar en el que no estoy cómodo, atreverme a experimentar, sí, obviamente también, atreverme a pensar el mundo desde otro lugar. No está todo escrito, o sea, y quizás ya con 15 años de profesión en cualquier disciplina, tú te das cuenta de la cantidad de cambios que ocurren. Y todos escuchamos en algún momento que las cosas eran así porque siempre han sido así. Y después, 15 años después, te diste cuenta que cambiaron, a pesar de que la gente te decía que eso no iba a cambiar. Entonces, atreverse en la vida en general. ¿Ya? No. Ojalá que vivamos la vida sin miedo. El miedo me parece que es una emoción basal muy mala, te inmoviliza, que no te permite avanzar ni crecer. ¿Ya? Así que en términos profesionales eso. Que me parece que también es un consejo para la vida. ¿Ya? Pero en términos de la vida, te diría que no pienses que todo es lineal. ¿Ya? O sea, esto no es así, la vida no es lineal. Y por tanto no todo el rato uno está feliz, alegre, contento. Me parece que la vida está llena de momentos maravillosos, de momentos dolorosos, de momentos de alegría, de momentos de frustración. Creo que comprender eso es súper importante. Y lo otro también que comentaría como consejo para la vida en un contexto donde hay una evidente crisis de salud mental, y lo digo como una persona que en algún momento vivió una depresión muy severa, es que siempre que llovió paró, como mantra, eso lo aprendí durante mi periodo más oscuro de la vida, siempre que llovió paró. Es decir,
los momentos malos de la vida no duran para siempre, nunca, ¿ya? Así que ánimo, va a pasar ese periodo oscuro, si alguien está atravesando por ese periodo oscuro y está escuchando en este momento esta conversación. Claro, muchas gracias por ese consejo, la verdad que es muy, muy importante y que nos sirve a todos. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. ¿Tienes algún proyecto o algo que quieras compartir con la audiencia? Sí, les invito a que sigan todo el trabajo que está haciendo el Hospital de la Florida en este momento. Soy un agradecido de estar trabajando donde estoy trabajando y hay proyectos muy interesantes de tratar de modificar el modelo de atención habitual que conocemos en los hospitales, no solo desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista digital también. Estamos viviendo procesos interesantes dentro de nuestra institución, tanto de transformación digital como de transformación del modelo sociosanitario centrado en el usuario. Así que ese es el proyecto que hoy día me tiene así 100% motivado. Y lo otro, sí. Esto que se ve acá, bueno, es que no, verdad que no están escuchando, perdón. Hay un proyecto que no es mío personal, obviamente, sino que es un proyecto de ley que les invito a que puedan seguir la discusión. Estamos en el segundo trámite constitucional, que es la ley Adriana, que es un proyecto de ley en el que ha estado involucrado la Fundación Ovo Chile, en la que participo, y que tenemos la convicción de que durante este año 2023 va a haber la luz. Es un proyecto que busca garantizar derechos del nacimiento, que va a beneficiar sin duda a todas las mujeres y a todas las nuevas generaciones. Así que les invito también a que sigan ese proyecto, que si bien no es un proyecto personal, me parece que es un proyecto de ley que en nuestro país va a beneficiarnos de una manera que no sospechamos y que probablemente veamos muy lejana. Bueno, Gonzalo, muchas, muchas gracias por esta conversación. Lo pasamos muy bien, nos va a servir harto y yo creo que muchos van a estar interesados en lo que nos contaste, así que muchas, muchas gracias. Bien, pues de nada, gracias Fiona por invitarme a esta conversación. Que te vaya muy bien. Igual. Chao. Muchas gracias por escuchar La Esquina Profesional. Te invitamos a calificar el programa, dejar una reseña y compartir. Nos vemos en el próximo capítulo.